En Arraigadas encontrarás pequeños mensajes que te ayudarán en tu fe y así estar edificada en la roca que es Jesucristo. Anunciemos juntas su palabra para que su reino venga. Ven, Señor Jesús. Cree solamente. Nuestra cita de hoy la encontramos en Juan capítulo 11, versos 25 y 26. La palabra de Dios dice: Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Estos versículos son una promesa de vida eterna y resurrección para todas aquellas que creen en Jesús, afirmando que Él es la fuente de la vida y la resurrección. Además, nos ofrece esperanza y consuelo, particularmente en momentos de duelo y pérdida, recordándonos que la muerte no es el fin, sino el principio de la vida eterna en Jesucristo. Amadas, las saludo y les mando un abrazo a todas y agradecerles a ustedes que siempre nos acompañan en estos mensajes. Además, le doy gracias a Dios por sus vidas. Es mi deseo que sigan siendo edificadas y su fe aumente a través de la palabra de Dios. Una de las cosas que más enfatizó Jesús en sus enseñanzas fue la necesidad de creer y no dudar. El Señor sabe lo difícil que es para nosotras creer, cuando alrededor nuestro hay toda clase de circunstancias y desafíos que nos llaman a dudar. En una oportunidad, Jesús invitó a un jefe de la sinagoga a creer cuando se acababa de enterar de la muerte de su hija. Se trata de Jairo, un líder que presidía sobre un grupo de ancianos y gestionaba los asuntos de la comunidad religiosa. Vayamos allí, busquemos Lucas capítulo 8, versos del 40 al 42, que dice así: Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años, que estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Me imagino a Jairo en el recorrido hacia su casa, con sus pensamientos que estaban a 1000 por hora. Quería llegar rápido a su casa, pero la multitud apretaba al Señor. Y además, Jesús se detuvo a atender a una mujer que le había tocado su manto, sanándola de una enfermedad que tenía hace 12 años. Esta mujer fue sanada por la determinación y la fe que tenía en Jesús. Jairo estaba presenciando esta sanidad, pero de pronto una noticia llegó a sus oídos. Sucedió lo que él temía. Leamos Lucas capítulo 8, verso 49. Y dice así: Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. La tristeza, la duda y el temor embargó a Jairo, pero quedó en él una esperanza. Estaba con el maestro, acababa de presenciar un milagro. Pero Jesús, conociendo su corazón, le animó diciendo, en Lucas capítulo 8, versículo 50, lo siguiente: Oyéndolo Jesús le respondió: No temas, cree solamente y serás salva. Jairo tenía que elegir entre la duda o la fe. Él había visto un milagro como muestra del poder de Dios. Pero aún así Jesús le invita a creer y no escuchar otras voces que le habían dado una sentencia a su hija, para obedecer la voz de Jesús que le decía: No temas, Jairo, yo estoy aquí, todo va a estar bien, ten fe en mí. Amadas, al cerrar los oídos a las voces de incredulidad es un paso gigante de avance a nuestra fe. La obediencia de creer a la palabra de Jesús llevó a este hombre a avanzar con confianza hacia su casa.
Pero cuán difícil debió haber sido para Jairo cuando llegó a su casa poner a un lado la muerte de su hija y creer que si el maestro estaba ahí, algo extraordinario ocurriría. Lo maravilloso es que eso mismo fue lo que sucedió. Jesús mostró compasión por este hombre. Él conocía su temor y fue a su casa y resucitó a su hija. Esto fue la recompensa de Jairo al ir a postrarse ante Jesús, reconociendo su señorío y su poder. Oh, amadas, cuando pasemos una situación similar, creamos ciegamente en Jesús. Él es fiel y nos ayudará en toda situación difícil que estemos pasando. Tenlo por seguro que así será. A continuación te presento otro ejemplo más, donde Jesús invita a creer solamente. En Juan capítulo 4, versículos del 47 al 53, vemos a un oficial de rey que fue a Jesús y le rogó que vaya a su casa y sanara a su hijo que estaba a punto de morir. Jesús le exhorta diciéndole que él creería en Dios solo si ve señales y milagros, pero este oficial insiste pidiéndole que vaya a su casa, y Jesús le anima diciendo que regrese, que su hijo vive. Y así fue. Entonces él y toda su familia creyeron en Jesús. Ahora, en Mateo capítulo 8, en los versículos del 6 al 13, vemos cuando un oficial romano se acercó a Jesús rogándole que su siervo estaba paralizado en cama y con mucho dolor, y Jesús le dio confianza de ir a sanarlo. El oficial sabía que no era digno que vaya hasta su casa, que tan solo dé una orden para sanar a su sirviente. Amadas, nuestro Señor se asombró de la fe de este oficial y públicamente lo alabó, dándole la seguridad que su criado sanará. ¿Tu fe es como de este oficial? ¿Crees ciegamente en las palabras de Jesús? Amadas, en estos ejemplos, Jesús enfatiza la importancia de creer en su poder y no dudar de su promesa, incluso en situaciones que parecen desesperadas. La similitud de estos tres ejemplos es que ellos, así como eran, con dudas, temores o falta de fe, fueron a Jesús y le rogaron. Ellos habían entendido frente a quién se encontraban y grande fue la recompensa. Ahora, creer solamente supone la disposición a quitar los ojos de los que nos perturba, de lo que nos parece imposible, de lo que a todas luces nos dice que no se podrá lograr, para ponerlos en el que todo lo puede y para quien no hay nada imposible. Saber que nuestro Dios Todopoderoso puede actuar en todas nuestras circunstancias y que podemos creer en que Él hará conforme a la grandeza de su poder y soberana voluntad es tener fe. Recordemos que Pablo vio grandes milagros luego de su conversión, pero también tuvo que enfrentar muchos males. ¿Le ocurrieron porque no creyó? No, amadas. Pablo le creyó a nuestro Señor. Él vio la mano de Dios obrando en su vida, aunque oró para aliviar su aguijón. El Señor le dijo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 9, lo siguiente: Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermanas, cuando el Señor dice cree solamente, es porque nos quiere llevar a ese lugar de descanso y de paz para confiar en Él. Independientemente de si las dificultades desaparecen por un milagro divino o si las tenemos que enfrentar. La fe es un tesoro que poseemos los que estamos en Cristo. A veces parece como que la batería de nuestra fe se está agotando, que apenas tenemos fuerza para orar y mucho menos para creer que Dios va a actuar. Por ello, debemos recargar nuestra fe, determinándonos a creer como Jairo, que fue a buscar al Señor a pesar de su dolor. Ahora, ¿recuerdan a Marta que se extrañó que Jesús pidiera que quitaran la piedra de la tumba de Lázaro?
Leamos juntas Juan capítulo 11, versículos 39 y 40. Y dice así: Dijo Jesús: «Quitad la piedra». Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: «Señor, hiede ya, porque es de 4 días». Jesús le dijo: «¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?». Marta quitó los ojos de su Señor. Ella olvidó que anteriormente Jesús le había dicho que Él es la resurrección y la vida. Marta recién vio esa gloria cuando su hermano resucitó. Jesús, al ver esa actitud de ella y de los que le seguían, lloró y se conmovió del dolor de sus amigos y la falta de fe en Él. El Dios del cielo estaba ahí y ellos no lo dieron toda la importancia. No obstante, una y otra vez, nuestro Señor nos dice: crean solamente, tengan fe. Esto implica confiar en Él sin necesidad de pruebas evidentes o físicas. Amadas, esto es una decisión personal que nos lleva a la esperanza y la confianza en momentos de incertidumbre, en sus promesas y en su carácter, incluso cuando las circunstancias parecen contrarias. En pocas palabras, el significado de creer solamente es una confianza ciega en Jesús. ¿Alguna vez nuestro Señor te ha invitado a creer solamente? ¿Cuál fue tu respuesta? Amadas, es fundamental la fe para nuestra relación con Él y para vivir una vida que le agrade, como dice en Hebreos capítulo 11, verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No es necesario ver la respuesta para creer. La fe implica confiar en lo que no se ve, en la promesa de Dios. Por ello, digo otra vez, creer solamente implica tener la fortaleza para enfrentar las adversidades, sabiendo que Dios está con nosotras y que Él tiene el control de todas las cosas. Esto me lleva a darte más beneficios de creer solamente, y es que puede generar esperanza en medio de la desesperación, de las dificultades, permitiendo confiar en su plan, traer paz incluso en medio de las dificultades, experimentar su amor y recibir su gracia, fortalecer el espíritu para poder enfrentar los desafíos con mayor seguridad, dando un sentido a la vida y un propósito para vivirla. En resumen, creer solamente es un acto de fe, una decisión personal que puede traer paz, esperanza y fortaleza a nuestra vida. Es una confianza en algo que no vemos, en una promesa que no entendemos completamente, pero en la que depositamos nuestra esperanza y confianza. Cabe añadir aquí la importancia de creer en Dios, creer que nos guía y nos dirige en el camino correcto. Creer en Dios que nos guía y nos dirige por el camino correcto nos ayuda a tomar decisiones sabias y a seguir su voluntad, como nos aconseja en Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6. Y dice así: «Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas». Otro punto es que creer en Dios nos da fortaleza para enfrentar los desafíos y superar las dificultades, como vemos en Filipenses capítulo 4, verso 13, que dice: «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Para finalizar, digo entonces que la importancia de creer en Dios es fundamental para nuestra relación con Él y para vivir una vida que le agrade. La fe en Dios nos da esperanza, nos guía, nos da fuerza y nos permite experimentar su amor. Creer en Dios también nos lleva a la salvación y nos permite recibir la vida eterna. Por ello te pido que traigas a tu memoria los hechos poderosos de Dios que has visto en su palabra y los que has visto en tu propia vida o en la de los tuyos.
Ve a las promesas que Dios te ha dado en su palabra y repítelas, apréndelas, confiésalas, ora con ellas en tus manos y pide al Señor que abra tus ojos para verle en su magnificencia y creer más en Él y en su fidelidad. Escucha a Jesús cuando te dice en Marcos capítulo 9, verso 23, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Amada, en este mensaje mi propósito fundamental es animarte a creer ciegamente en Él. Y para ti, amiga que me oyes o lees este mensaje, te animo a venir a Él y creer con todo tu corazón que Él puede salvarte. También te quiero advertir qué pasará si no lo haces. Mira lo que dice Juan capítulo 3, verso 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree y ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amada hermana, espero que esta reflexión te haya sido de bendición y te haya recordado la importancia de creer en Dios solamente. Hagamos una oración juntas. Bendito Padre del cielo, te alabamos por tu grandeza. Gracias por haber puesto fe en nuestro corazón para creer en ti ciegamente. Ayúdanos a no dudar de ti ni en tus promesas, en el nombre de Jesús. Amén. Creer solamente nos brinda consuelo, esperanza y fortaleza en momentos de dificultad para enfrentar los desafíos. Dios con nosotras. Encuéntranos en arraigadas777.blogspot.com.